Gloria a Dios por estar juntos una vez más, predicando la palabra de Dios. Es un privilegio de estar juntos como iglesia cristiana en la ciudad de Durazno. Este domingo, el Día del Señor, donde nos juntamos los creyentes, donde Dios nos ha traído y juntado para que la iglesia en su día le dé gloria, ¿verdad? Hemos estado una semana dándole gloria con nuestro diario vivir, pero ahora el domingo el Señor ha dispuesto que el primer día de la semana la iglesia se tiene que congregar. Más aún cuando aquel día se acerca, dice Hebreos, ¿verdad? No dejéis de congregarnos. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor. Año a año que va pasando, nos vamos acercando un poquito más a la venida del Señor. Y bien, y estamos en este libro de Primera de Corintios, y vamos a tener una lectura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Vamos a ver si Dios me permite dar este pasaje. Estuve mirando la introducción el domingo pasado y ahora vamos a entrar a ver lo que el Señor nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Acuérdense que el Señor trata de manera individual a cada uno de los creyentes. Capaz que a mí me trata un tema, a mi hermano le trata otro tema, a mi hermano lo trata de otro tema, ¿se entiende? Lo importante es estar atento a ver lo que Dios me va a hablar a mí, ¿verdad? Bien. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9, dice así Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Bueno, Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. ¿Y qué Dios nos va a tratar a nosotros? Bueno, también Dios nos va a tratar a nosotros el tema, el llamado a ser santo y sus beneficios. Bueno, estamos llamados a ser santos. Estuve mirándolo otra vez, ¿verdad? En la Santa Cena, cuando Pedro manda a los hermanos a ser santos porque Dios es santo. Y la Biblia habla que los ángeles cantan en el cielo que Dios es santo, 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 ¿verdad? Entonces la santidad es muy importante. Porque si Dios es santo, 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 y nos manda a nosotros ser santos, apartados, para vivir para Él, entonces es muy importante. Y para vivir apartados para Él, tenemos que dejar las costumbres de este mundo, ¿verdad? Ir matando nuestra carne. Y bueno, y es una lucha que tenemos los creyentes como poder, ¿verdad? Matar en nuestra carne, nuestros deseos. Es una guerra interna. Más la guerra que tenemos afuera, ¿verdad? Externa. Pero todo es posible, porque Dios está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, nada es posible. Pero como Dios está con nosotros, muchas veces caemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, yo no puedo. No puedo. Pero sabemos y confiamos que el Señor sí puede, por eso oramos. Por eso vamos a Él. Señor, no puedo. Bueno, vimos el domingo pasado en la introducción del libro de 1 Corintios, vimos cómo el sistema del mundo y sus pecados se habían introducido a la iglesia, ¿verdad? La iglesia el mundo estaba contagiando a la iglesia. Y tiene que ser al revés, la iglesia tiene que contagiar al mundo. Y el problema de los corintios era que el mundo se había metido dentro de la iglesia y los corintios se jactaban todavía que eran puro amor, que permitían todo, ¿verdad? Que estaban las iglesias llenas, que eran puro amor y misericordia. Y bueno, Pablo dice, están errando el camino, ustedes están mal delante de Dios. Entonces Pablo tiene que mandar cartas, ¿verdad? Se entera, viene información a Pablo de uno de los hermanos diciéndole que la iglesia de Corinto iba mal. Entonces Pablo tiene que tomar carta en el asunto sabiendo que Pablo había fundado esta iglesia. ¿Te acuerdas que estuvimos mirando eso? Pablo había fundado esta iglesia y estuvo 1 año y medio allí en Corinto enseñando la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba tranquilo, que ellos sabían. Miran la lectura que
que leímos, vemos que Pablo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él había enseñado quién era Cristo, ¿verdad? Pero lamentablemente los ancianos de la iglesia habían bajado las normas. ¿Y qué había pasado? Bueno, no estaban haciendo santos, estaban viviendo en inmoralidad, en pecado. Y eso es lo que lleva a la iglesia a fracasar. Podrá estar llena de gente, pero no hay santidad, y si no hay santidad no está Dios. Y la idea es que Dios esté orando para salvación. Y hoy en día lo que está pasando, hay muchas iglesias, muchos templos, muchas campañas, y se llenan. Pero vemos muchas veces, ¿verdad?, que no hay santidad. Bueno, pero se jactan y critican a aquellos que están queriendo poner santidad, ¿verdad?, en sus vidas y en la iglesia. Pero fuimos llamados a eso, a poner, ser esos policías, ¿verdad?, cuidar la iglesia para poner santidad y nosotros obviamente dar el ejemplo de santidad. Versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. El mismo Pablo nos dice que fue llamado por Dios para ser apóstol. ¿Qué quiere decir un apóstol? Un enviado. Un enviado. ¿Está? Entonces, lo que nos está queriendo decir Pablo, ¿verdad?, que él no fue nombrado apóstol por otro hombre. Bueno, vino Pedro y me nombró apóstol. No. Él dice, fui llamado por Dios. Dios me llamó a mí. No me llamó ningún hombre. No me llamó ningún hermano, sino que Dios me llamó. Yo soy apóstol del Señor. Soy nombrado por el Señor a ser un enviado, ¿verdad?, con un propósito eterno. Lo mismo nosotros. Fuimos llamados por Dios, ¿verdad? Pues tenemos un propósito. Un propósito de llevar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito que tenemos nosotros, ¿verdad? Y tenemos el propósito también de presentar y representar a Jesucristo aquí en la tierra. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Antes nuestro propósito era tener dinero, tener muchas cosas de este mundo, ¿verdad? Mujeres, fama. Ese era nuestro propósito en este mundo. Ser famoso, poder llegar a que el mundo me aplaudiera. Pero ahora, después que Dios me salvó, tengo otro propósito. Dios está cambiando mi mente. Dios cambia la mente, y cuando Dios cambia la mente, el cuerpo, acuérdense, lo va a mostrar. Y vamos a ver en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 8, el llamado de Pablo. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero es lindo verlo y para que no olvidarnos cómo Pablo fue llamado por Dios. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 8, dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vemos que fue Pablo, a buscar al sumo sacerdote porque le tenía un odio a los cristianos, lo quería matar. Acá no vemos a un hombre que busca a Dios, ¿verdad? Y un hombre que odiaba a Dios y a los seguidores de Dios. Él amaba su religión, era una persona religiosa y quería imponer su religión. Versículo 2, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que si llegase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los cristianos, lo de este camino está hablando de los cristianos, lo trajese preso a Jerusalén. Pide autorización para poner preso, ¿verdad?, y matar a cristianos. Así que vemos cuál era el deseo de Pablo, no era el deseo que andaba buscando a Dios, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Se da cuenta este Saulo que era una deidad que estaba delante de él. Un judío, y más Saulo, decirle Señor a algo que estaba delante de él quiere decir que él vio una deidad, una cosa que verdad que lo asombró, un poder que no se dio cuenta que lo que estaba ahí era superior a él. Por eso él le dice Señor y cayó a tierra. ¿Tá? Cayó a tierra, quiere decir que también se humilló. Un judío para que se humille, bueno, está demostrando que el que está ahí es Señor, era Jehová. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás peleando en el bando contrario. Saulo pensaba que estaba peleando por las cosas de Dios. Y el Señor le dice, estás errando el camino. Estás errando el camino. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Acá vemos el llamado de Pablo. Este es el llamado de Pablo. Hoy en día los apóstoles no existen, ¿verdad? No hay más apóstoles.
porque ya el Señor ya llamó a sus apóstoles, ya cumplieron su fin, los apóstoles, que era escribir la Biblia, ¿verdad? Para nosotros, para la iglesia. Bueno, los apóstoles tenían que tener 7 requisitos. Uno de ellos era ser llamado por Dios, directamente llamado por Dios. Bueno, los otros apóstoles tuvieron con Jesucristo 3 años y medio, fueron llamados por Jesucristo. ¿Quién lo llama a Pablo? Jesucristo. Se le presenta y lo llama, ¿verdad? ¿Y Pablo qué era? Un judío. Entonces vemos que los apóstoles ya hoy en día, todo aquello que dice que son apóstoles son mentirosos, ya no existen los apóstoles, porque ya cumplieron su misión los apóstoles. Era escribir, ¿verdad?, el Nuevo Testamento para nosotros, para la iglesia. Entonces, ¿para qué se necesitan apóstoles y profetas? Ya está, caducó, ¿verdad? Ahora hay pastores, evangelistas y maestros. Cada uno de nosotros tenemos que ser un maestro de las Escrituras, un evangelista. Cada cristiano, no solamente el pastor, sino todo cristiano debe ser un pastor de su vida, el pastor de su casa y servir en su iglesia. Hechos 22, versículo 11 al 15. Acá Pablo, esto también lo hemos estudiado, Pablo delante del concilio dando su testimonio, diciendo, ¿verdad?, cómo él se convirtió, ya que los judíos lo querían condenar delante de los gentiles. Entonces lo llevan a los gentiles y dice como Hechos 22, 11 al 15. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, está hablando Pablo, ¿verdad? Está dando testimonio de su conversión, llevado a la mano por los que estaban conmigo. O sea, los que estaban con él vieron o no. Los que lo agarraron y lo llevaron. Oyeron y vieron. Por eso lo agarraron a Pablo y lo llevaron. Pablo no fue solo ahí, ¿verdad?, llegando en el camino ciego. No, lo agarraron y lo llevaron. O sea, habían testigos que Pablo estuvo hablando con una deidad y quedó ciego, ¿verdad? Y lo llevaron. Y llega a Damasco, dice. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Y qué estuvimos mirando nosotros hoy? ¿Qué estuvimos cantando? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, tenemos el mismo privilegio que los apóstoles. Fuimos llamados antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos y Dios nos llama, ¿verdad? ¿Para qué? Para que conozcamos su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Pablo tenía que oír la voz de Cristo y se cree que Pablo tuvo 3 años con Cristo, ¿verdad?, en el desierto donde Cristo lo discipuló. Y después que Cristo lo discipula y sale, ¿verdad?, a predicar y a servir al Señor. Dice, y oiga la voz de su boca, no la voz de un hombre, de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bien, entonces Pablo usa esta carta de 1 Corintios para decirle todo lo que él oyó, ¿verdad?, del Señor. Y Dios usa a los apóstoles para que ellos escribieran todo lo que ellos oyeron de Dios directamente para nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios más íntimamente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así, 1 Corintios 2, 1 al 7. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, él fue a Corinto no a hablar cosas preciosas, a hacerlos contentos, ¿verdad? No, él dice, me propuse ir a vosotros, testificar quién es Dios, no con la excelencia de palabra y de sabiduría de este mundo, pues me propuse hablar de la cruz de Cristo, del Evangelio. Y nosotros tenemos que tener también ese mismo fin, ¿verdad?, en este mundo. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No fue que Pablo fue todo, ¿verdad?, con la camisa desprendida, acá estoy yo, soy el apóstol. Dice, no, tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, para que vean que los hombres de Dios, ¿verdad?, y las mujeres de Dios tienen temor, que es lo que vimos el viernes pasado, ¿verdad? ¿Temor a qué? Bueno, Pablo estaba en una ciudad donde estaban los dioses griegos, todos los dioses griegos que conocemos, que hasta hoy en día se adoran,
Pablo fue allí a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y se sentiría el único que estaría allí. ¿Dónde iba? A la sinagoga. Y todavía la sinagoga lo echaban, porque decía que torcía la ley. Imagínense, ¿no? Ir solo a un lugar a predicar. Claro, obviamente que iba con Lucas, que lo acompañaba en su viaje misionero, 2 o 3 hermanos más. Pero él no sabía si le iban a matar, si iban a apedrear. Por eso dice, versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, Pablo no fue a convencerlos con hacer magias, ¿verdad? O palabras que cayeran bien. No, él fue a hablar del pecado. ¿Verdad? Arrepienta de su pecado y crea en el Evangelio. Es el mismo mensaje que el Señor nos mandó a decir a nosotros, los mismos mensajes que predicaron todos los apóstoles. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Bueno, para que la sabiduría de Dios, esa iglesia tuviera sabiduría de Dios, no una religión. Las religiones están fundadas en sabiduría de hombres, en palabras sabias, bueno, en palabras que caigan bien, que no se ofendan, ¿verdad? Bueno, pero Pablo no era así. Y nosotros no debemos ser así tampoco. Tenemos que decir lo que dice la Escritura. Obviamente que lo que dice la Escritura no cae bien. Bueno, pero dice Pablo, yo fui con este mensaje. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, está hablando a aquellos que habían alcanzado madurez, a los cristianos. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no es sabiduría mundana. Acuérdense que la sabiduría de este mundo de Santiago, que es satánica, diabólica, ¿se entiende? Porque va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de Dios es del diablo. Entonces no podemos querer mezclar la sabiduría del mundo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos mezclando algo satánico con algo puro, algo que es de Dios. Bueno, entonces dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este es el privilegio que tenemos, hermanos. Somos más que privilegiados, sabiendo que Dios me salvó. ¿Para qué? Para que yo lo conozca. El mundo no lo conoce. Somos nosotros los elegidos para conocer a Dios. Esa sabiduría oculta que los grandes filósofos y historiadores y todo aquello que el mundo adora, ¿verdad? La sabiduría de esos hombres, ¿saben qué? Dios no se la dio a ellos, se nos dio a nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres, vemos los apóstoles, muchos de ellos no habían ni ido a la escuela, ¿verdad? Muchos de ellos no sabían ni leer, pero aún así Dios se reveló a ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Los sabios pensaban que era, yo tengo tanto estudio, yo soy fulano, y ahí, ¿verdad? Los griegos, wow, viene fulano, el filósofo. Pero ¿sabe qué? Nosotros fuimos elegidos para conocer la verdadera sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo. Y de una manera los corintios se estaban oponiendo a Pablo, lo que habían enseñado guiado por el Espíritu Santo. Pablo había ido y enseñado todas estas cosas, pero ahora ellos se estaban oponiendo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo todo lo contrario a lo que Pablo había llevado el mensaje de Dios y ellos no lo estaban haciendo. Bueno, habían cambiado la estrategia. Y hoy es muy común, vamos a cambiar la estrategia. Nadie se convierte, vamos a cambiar las palabras. Vamos a traer palabras más lindas para que la gente se sienta bien. Bueno, nosotros no estamos para hacer sentir bien a la gente. Nosotros estamos para que la gente se arrepienta y crea en el Evangelio. ¿Se entiende? Nosotros le damos la medicina. ¿Cuál es la medicina espiritual? Que se arrepienten y crean en el Evangelio. Cuando vamos al hospital, bueno, vamos a que el doctor nos dé la medicina que necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? No quiero que el doctor me haga una caricia, que me dé besito, ni que me haga sentir bien. No, yo quiero que el doctor me dé el remedio para que me sane, ¿verdad? Y bueno, cuando va una persona a la iglesia, va a la necesidad de que esa persona tiene. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Nacer de nuevo, arrepentir de su pecado y creer en el Evangelio. Esa es la necesidad que tiene la persona. Bueno, pero los corintios habían perdido ese fin, ¿verdad? Ese fin de que fueron instruidos por Pablo. Y bueno, estaban cayendo, ¿verdad? En una iglesia que no estaba agradando a Dios. Por eso nosotros debemos seguir lo que los apóstoles escribieron, porque Dios lo guió para que la iglesia sea católica y apostólica. ¿Ah? Nosotros somos católicos y apostólicos. Somos la iglesia universal, fundada por los que escribieron los apóstoles. Por eso somos católicos, la iglesia universal de Dios, y somos apostólicos porque nos guiamos por lo que escribieron los apóstoles.
¿verdad? No podemos cambiar el mensaje. Bueno, el diablo quiere que cambiemos el mensaje, para que la gente no se arrepienta, para engañar a las personas, para que se sientan bien. Y por eso muchas veces vemos templos llenos de gente, wow, me siento tan bien cuando voy, me siento tan bien, hay tanto dinero, ¿verdad? Los pastores son, principalmente los pastores son prósperos, ¿verdad? Tienen sus buenos autos, sus buenas casas, viajan por todo el mundo, bueno, son todos prósperos, ¿verdad? Bueno, es lo que quiere el mundo, es lo que quiere Satanás. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que la gente se salve y crean en el Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 10 al 16. Efesios 4, versículo 10 al 16. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llenarlo todo, dice Pablo a la iglesia. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué Dios constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros? Bueno, para la edificación y el ministerio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No es para alabar a los hombres, no es para seguir a hombres, sino para construir la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, hoy en día se adoran hombres, se siguen hombres, ¿verdad? Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, acuérdense que ellos estaban siguiendo a hombres. Uno eran de Pablo, otro eran de Apolos, otro eran de Pedro, otro eran de Cristo. Y así estaba la iglesia. ¿Se entiende? Porque habían perdido el rumbo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? Eran niños, porque estaban peleándose uno al otro. Llevado por cualquier llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, ese era el fin, ¿verdad? El fin del enemigo, engañarlos. Bueno, entonces nosotros como iglesia de Dios debemos ser conscientes, ¿verdad? Que vivimos en un mundo donde el enemigo nos quiere engañar. ¿Cómo tenemos que seguir? Siguiendo, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Bueno, ¿cómo tenemos que crecer nosotros? ¿Mirando al pastor? ¿Mirando a Pablo? ¿Mirando a Cefas? ¿Mirando a Apolos? No, dice Pablo, mirando a Cristo. La única manera de crecer en la iglesia y crecer como cristiano individualmente es mirando a Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, después la otra parte es estar unidos. Todos seguimos a Cristo, y al mirar a Cristo, tú miras a Cristo, yo miro a Cristo, todos miramos a Cristo, y eso nos va a llevar a estar unidos, ¿verdad? Edificando, trabajando para el reino, trabajando para que la iglesia crezca. Y eso es lo que Pablo quería, que la iglesia creciera. Y toda la iglesia que Pablo le manda cada carta es para que la iglesia crezca. Bueno, nosotros lo mismo tenemos que tener el mismo sentir. Cuando leemos la Biblia, cuando exhortamos a un hermano, quiero que mi hermano crezca más que yo, que sea mejor que yo. Bueno, Pablo en el versículo 1 también, de 1 Corintios, capítulo 1, nombra a Sóstenes. Este Sóstenes era un judío y se cree que era uno de los ayudantes de Pablo en este momento, ¿verdad? Que lo estaba acompañando para escribir la carta. Pero también, como tenían por costumbre, ¿se acuerdan que los corintios tenían por costumbre, tenían un problema y lo llevaban a los juzgados? Que este Sóstenes se cree que en el pasado había llevado a Pablo a juicio en Corinto. Lo dice en Hechos 18. Hechos 18, versículo 8 al 17. Dice Hechos 18, 8 al 17. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Cuando Pablo va a Corinto, el encargado de la sinagoga era Crispo. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Crispo cree y se convierte en cristiano, Dios lo salva. Y entonces, para afuera Crispo, ¿verdad? Lo echaron los judíos, y bueno, y ahí Crispo cree, él y su casa, dice. Y muchos creyeron.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, si no habla, otra vez, no temas. ¿Se dan cuenta que un hombre de Dios puede temer, verdad? El Señor se le aparece y dice, no temas, si no habla y no calles. Muchas veces cuando nos callamos y no hablamos del Evangelio, ¿qué estamos demostrando? Que tenemos miedo, tenemos temor. Y el Señor nos tiene que decir por medio de su Espíritu, Gustavo, no temas, continúa predicando, continúa hablando del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tenía mucho pueblo en esa ciudad. Entonces Pablo tenía que continuar predicando. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, acá está Pablo en Corinto, 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Los judíos de la sinagoga agarran a Pablo diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar de Galión, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme al derecho, yo lo toleraría, pero son cuestiones de palabras, dice el procónsul de Gentil, ¿verdad?, que había en Corinto. Y si de hombres, de vuestra ley, vanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Vaya, no me hagan perder el tiempo, váyanse de acá, dice Dios que lo echó. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, acá está Sóstenes, principal de la sinagoga, fue uno de los principales que trajeron, le golpeaban delante del tribunal, y Galión no dio corte, ¿verdad? Dejó que le dieran a Sóstenes, ¿verdad? Y bueno, aparentemente después de Sóstenes se convierte al cristianismo y acompaña a Pablo, ¿verdad? Acompaña a Pablo, por algo Pablo lo nombra ahí en esta carta, ¿verdad? Y bueno, vemos que el Evangelio cambia a las personas. Vemos a Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y matando cristianos. Dios lo salva y lo convierte en un seguidor de él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todo lo que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Bueno, ¿a quién está hablando Pablo? Bueno, Pablo le está hablando al grupo de cristianos. Bueno, a pesar de que la iglesia iba de mal en peor y estaba hundida en el pecado y tolerando cosas que Dios no lo toleraba, Pablo se enfoca en el grupo de creyentes, aquellos que han sido santificados, aquellos que estaban llamados a ser santos. En toda iglesia hay un grupo, ¿verdad?, que ha sido llamado a ir salvo. Obviamente que no todos los que van a la iglesia son salvos. Hay un grupo que sí. Por eso, ¿por qué había división en la iglesia? Porque era la verdad contra la mentira contra la verdad. Entonces Pablo se enfoca, ¿verdad?, en estos creyentes, a los santificados, para el servicio de Dios. Y bueno, y se notan. ¿Por qué se notan estos santificados? Porque son santos, viven apartados para Dios, se esfuerzan cada día para vivir para Dios, obedeciendo su palabra. Y esos son los creyentes que Pablo pone su esperanza, y esos son la esperanza también en cada iglesia. En cada iglesia hay un remanente, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo y están peleando por la verdad. Bueno, hoy en día los ancianos son los que son llamados y los responsables de la iglesia. Dios estableció ancianos en la iglesia. ¿Para qué? Para ir a tomar la cena. No, para ser responsables, de ser aquellos que están velando para que la iglesia haya santidad, para que la iglesia marche bien. Para eso fuimos llamados, ¿verdad? No para pasarla bien. No, fuimos llamados para velar por la iglesia de Dios, para que el cuerpo de Cristo esté unido y podamos edificar juntos para la gloria de Dios, peleando contra la mentira. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17, dice así: vestidos pues como escogidos de Dios. Otra vez, ¿cómo puedo estar vestido como escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso tiene que ser caracterizado en cada anciano, ¿verdad? No es que somos perfectos, pero nos esforzamos para que estas cosas estén en nuestra vida.
¿verdad? Los frutos del Espíritu: humildad, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, ¿verdad? Vivir en santidad, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, y ser agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es lo que tenía que estar haciendo la iglesia de Corinto, pero ¿saben qué? No lo estaban haciendo. Por eso Pablo se enfoca en ese grupo de santificados, de hermanos, para que peleen, despertarlos. Ustedes son los encargados de hacer lo que tienen que hacer dentro de la iglesia. No se duerman. La iglesia va cayendo, ¿verdad? Y hoy en día también la iglesia cristiana va cayendo. ¿Por qué? Porque los ancianos están durmiendo. Los ancianos están cómodos. Estamos bien así. Estamos bien. Sí, toleramos todo, sí, no pasa nada, sí. Bueno, pasa así. Los ancianos tenemos que decir, no, esto, mira, esto no es bíblico, esto no es de Dios. Pero todos lo hacen, todos lo aceptan. Pero la iglesia de Cristo no debe aceptar estas cosas. Entonces debemos exhortarnos los unos a los otros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Pablo también le dice a Timoteo, y cada uno de nosotros somos un pequeño Timoteo, que estamos puestos por Dios en la iglesia para estas cosas. Dice: más tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Debemos seguir estas cosas, dice el Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Y esto es lo que no estaba haciendo la iglesia de Corinto. No estaba peleando. Y muchas veces nosotros no peleamos la batalla de la fe, porque queremos quedarle bien a todos. Queremos quedar, no, si yo le digo esto al hermano o a esta persona no le va a gustar y no va a venir más. Dios le dice: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, el cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente es un Timoteo, como dije hoy, y tenemos un mandamiento expresamente de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? Que somos responsables de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables de cumplir lo que el Señor nos está mandando. Así como Timoteo era responsable de guardar los mandamientos de Dios y pelear por esos mandamientos de Dios, nosotros somos los responsables, ¿verdad?, de guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién está a cargo de la iglesia? Sí, Cristo es el que manda, pero Cristo no está. Son los ancianos y las ancianas de la iglesia. Son los que estamos a cargo. ¿Hasta cuándo tenemos que estar? Hasta que Cristo venga. ¿Saben qué? Imaginemos una boda. La boda va el padre y lleva a la hija y se le da al novio, ¿verdad? Y el padre dice al novio: mira, aquí te entrego mi hija, me la tienes que cuidar, porque es mi hija. Bueno, ¿saben qué? La iglesia, que es la esposa de Cristo. ¿A quién se la entregó? A los ancianos. Cuando Cristo venga, cuando venga a buscar una iglesia, ¿qué va a encontrar? ¿Una iglesia pura, santa, apartada? ¿O va a encontrar una iglesia como Corinto, que está permitiendo cualquier cosa? Va a venir Cristo, va a decir el dueño de la iglesia: ¿y qué ha hecho con mi esposa? Mira, te entregué una joven, pura, limpia, blanca, y tú me estás entregando cualquier cosa, una prostituta. Y es lo que estaba haciendo Corinto, permitiendo, ¿verdad?, que la iglesia se prostituyera. Entonces, vemos el poco temor a Dios, ¿verdad?, que había en esta iglesia. Bueno, para que nosotros, ¿verdad?, por medio de este libro, veamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios, sabiendo que somos los responsables. Dios nos entregó como ancianos y ancianas, nos entregó su iglesia, para que nosotros esta iglesia la cuidemos hasta que Él venga, ¿verdad? Peleando la buena batalla de la fe, enseñando las Escrituras, defendiendo las Escrituras. Es nuestra responsabilidad
Porque a veces le echamos la responsabilidad, es el pastor, es el que enseña. O él, no, somos todos hermanos. Somos todos los responsables de la iglesia. No es un hombre, no es una mujer, somos todos. No podemos estar esperanzados en uno solo o en dos, somos todos. Porque Dios nos va a pedir cuenta a todos como iglesia. Con la iglesia cristiana de Durazno, somos los responsables aquí en la ciudad de Durazno. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Y acá está el saludo de Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A estos hermanos, saludo Pablo, ¿verdad? A estos hermanos fieles, un saludo que era de costumbre de Pablo de saludar a los hermanos. Nos habla de gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios que no merecemos, el regalo que Dios nos da a cada día a nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos por gracia. Fuimos salvos por gracia y vivimos por gracia. Y vamos a ir al cielo por gracia. ¿Se entiende? Sin la gracia de Dios nosotros no somos nada, ¿verdad? Por la eternidad vamos a estar con Dios. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Merecemos estar en el cielo con Él? No. Vamos a estar ahí gracias a Cristo. Y Cristo nos regala la salvación. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, cuando estamos llenos de la gracia de Dios y reconociendo que vivimos por la gracia de Dios, ¿qué va a tener en nuestra vida? Paz. La gracia y la paz no pueden estar separadas. Están juntas. Por eso Pablo en su saludo siempre dice: la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros estamos conscientes que nuestra vida cristiana es por la gracia de Dios, eso nos lleva a tener paz. Si somos pecadores, si Dios nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Por su misericordia y por su gracia. ¿Se entiende? Bueno, y eso nos lleva a sentir que paz. Cuando una persona no tiene paz, bueno, muchas veces está demostrando que sus pecados no han sido perdonados. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentir de su pecado y creer en el Evangelio. Para que la gracia de Dios esté sobre él, ¿verdad? Y la paz de Cristo esté sobre él. Para que esa persona pueda disfrutar de esa gracia y de esa paz como la debemos disfrutar nosotros los creyentes. Si Dios está en tu vida y en mi vida, el fruto del Espíritu tiene que salir. Y uno de ellos es paz. ¿Se entiende? Es paz. Y debemos contagiar a otro con la paz. No contagiarlo con los problemas o con los afanes. Porque nosotros los afanes, ¿a quién se los llevamos? A Dios. Porque Cristo dice: traigan todo. Los que estén cargados y trabajados, vengan a mí y traigan todas sus cargas. Que yo les voy a dar descanso, hijo mío. Yo les doy descanso para que ustedes anden en el mundo y muestren la paz. Muestren que están descansando en mí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios. 1 Corintios 1, 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo estaba agradecido con Dios. A pesar de que la iglesia se había torcido, Pablo daba gracia, ¿verdad? Por la salvación que ellos tenían, que la salvación que los corintios habían recibido por la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo lo sabía? Porque él estuvo con ellos. Estuvo 1 año y medio con ellos, ¿verdad? Dios lo había justificado con amor y misericordia. Pablo le quiere mostrar el privilegio que ellos tienen como iglesia, y también Dios nos quiere mostrar a nosotros el privilegio que tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todo lo que hizo Dios con su amor y su gracia, también nosotros muchas veces respondemos a Dios como respondieron los corintios, ¿verdad? Muchas veces somos infieles, pero apelamos a la gracia de Dios, al perdón de Dios, ¿verdad? No es que, bueno, Dios me perdona, vivo como quiera, no, eso no está hablando Pablo, eso no está hablando Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estaba enseñando la iglesia de Corinto. Bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios, vamos a permitir todo. Bueno, Pablo dice: no, eso no es lo que es la gracia de Dios. Y por eso Pablo tiene que estar enseñando después, más adelante, lo que es la gracia de Dios, lo que es el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían desvalorado la salvación. Todo lo que Dios hizo a favor de ellos lo habían tirado por la borda. Entonces, Pablo lo que hace es traer a la memoria todo lo que Cristo hizo por ellos. Lo mismo nosotros, cuando pecamos, el Espíritu Santo que nos trae a memoria lo que Cristo hizo por mí. Y eso nos da convicción de pecado. Sí, pequé contra Dios. Y pensar lo que hizo Dios, pensar lo que el Padre hizo por mí,
que me eligió antes de la fundación del mundo y mandó a su Hijo, se separa de su Hijo, mata a su Hijo en la cruz por mí, me regala la salvación y así yo le pago. Qué horrible, qué malo que soy. Y eso me lleva a confesar el pecado y a darle gloria a Dios. Gracias, Señor, por el Dios que eres, por tu perdón y por tu gracia. Señor, aquí estoy, tal como soy de pecador, pero apelo a tu amor y a tu perdón. Qué lindo, ¿verdad? Tener esa relación, a pesar de que lo malo que somos, pero nuestro Dios es bueno. Y eso nos lleva a adorarlo, a esforzarnos, porque conocemos a ese Dios que es 3 veces tanto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Somos más que privilegiados los creyentes en conocer y entender la palabra de Dios. Y ello nos lleva a vivir, nos conlleva a conocer la palabra de Dios, a vivir en sabiduría, imitando a Cristo. ¿Se entiende? El mundo no va a vivir en sabiduría porque no conoce a Cristo. Una persona que no conoce a Cristo no va a vivir la palabra de Dios. A pesar que diga, yo conozco a Cristo, yo soy de Cristo, bien, ¿cuáles son los frutos? Bueno, los frutos se van a ver. ¿Cuál? Que conoce la palabra y la vive. Podemos encontrar personas que conocen mucho Biblia, conocen mucha palabra de Dios, pero no la viven, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque no conocen al Dios de la palabra. Conocen al libro, pero no al Dios de la palabra. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Acá otra vez, Pablo exhortando la iglesia de Colosas, para que vean que Pablo siempre está exhortando. Cada carta exhorta. Mirad, Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, también acuérdense que la iglesia de Colosas estaba peleando, ¿verdad?, contra el misticismo. Muchas cosas que querían implementar, ¿verdad?, dentro de la iglesia, hablar con ángeles, adorar a otros dioses, Cristo más otros dioses. Y Pablo dice, ojo, miren lo que van a hacer, que nadie los engañe con filosofías. No, pero somos todos cristianos. Yo soy cristiano, pero adoro. No, entonces no. Nosotros los cristianos adoramos a Cristo, ¿se entiende? No Cristo y algo más. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, como creyentes, porque Satanás quiere que la iglesia caiga en descrédito. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad. No precisamos más nada que Cristo. En Cristo está todo, dice Pablo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay otro superior a Cristo. ¿Para qué querés agregar algo más? ¿Para qué querés agregar una estatua, una virgen, un ángel, no sé, a un profeta? ¿Para qué más? No, es Cristo. Y Cristo, ya está, es lo principal, la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. No hay otra autoridad que Cristo. Y bueno, que lo podamos ver, que lo puedan ver, ¿verdad? Y nosotros creer, porque tenemos que primeramente creerlo, ¿verdad? Y que se vea que nuestro orgullo y nuestra autoridad es Cristo. Que no necesitamos más nada que Cristo. No necesitamos la sabiduría del mundo, no necesitamos otra religión, no necesitamos nada. Estamos completos. Tenemos a Cristo, ya está. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 21. Otra vez, Pablo exhortando a Timoteo, ¿qué? Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras las cuales nada, medio lento la computadora, ahí va, aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Bueno, ¿para qué nos entretienen muchas veces? Hablando de cosas y que nos sacan de la mirada de Cristo. ¿Para qué? Para que sacar a mí como cristiano de la mirada de Cristo y estar discutiendo cosas que nada aprovecha, dice. Procura con diligencia, tú lo que tienes que, hijo mío, procurar con diligencia, o sea, algo que afanado, ¿verdad? O preocupado. ¿De qué me tengo que preocupar yo? De presentarte a Dios aprobado, porque Cristo viene como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, no pierdas el tiempo, Timoteo, con cosas que no tienen valor. Tú preocúpate. Sabés que Timoteo andaba discutiendo acá y discutiendo allá, y estaba descuidando su salvación, ¿verdad? Y Pablo le tiene que decir, ojo Timoteo, el enemigo te está sacando
¿verdad? De la mirada de Cristo. Dice, más evita otra vez, más evita y van a palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que van a hacer es pecar, te van a llevar a pecar. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto. Bueno, acá vemos que Pablo nombra a dos personas que habían caído en pecado, ¿verdad? Himeneo y Fileto, ¿qué hicieron? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de alguno, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos de la iniquidad, de la maldad. Nuestro deber es ese, pelear contra la iniquidad y apartarnos de la iniquidad. Bueno, esta gente que estaba dentro de la iglesia en Himeneo y Fileto, estaba dentro de la iglesia, estaban enseñando herejías, enseñando que ya estaba hecho la resurrección. Perdón, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, estaban enseñando que ya la resurrección, que Cristo había venido, ya se había hecho la resurrección, entonces la gente estaba confundida. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificación útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está enseñando Pablo? Que dentro de la iglesia hay instrumentos viles, ¿verdad? Y hay instrumentos útiles. Bueno, los instrumentos viles hay que llevarlo a que se arrepientan, ¿verdad? Para que sean instrumentos en la mano de Dios y que Dios los use. Esa es la tarea como iglesia. Bueno, los corintios no estaban haciendo esto. Bueno, ojalá que nosotros sí lo estemos haciendo, ¿verdad? Porque esto está escrito para nuestra enseñanza. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, dice, orando en todo tiempo, hablando de la armadura de Dios, y después pone otra arma acá que es la oración. Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. Bueno, ahora hay que orar por el predicador. Pablo dice, oren por mí. Por eso estoy continuamente, oren por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Bueno, es un conjunto, no es solamente que el predicador tiene que traer el mensaje, no, el predicador depende de la iglesia, porque la iglesia debe estar orando por el predicador. Bueno, para que el predicador traiga esa enseñanza, para que aquellos que enseñan la palabra la enseñen bien. Bueno, la tarea de todos, no solamente del predicador, sino de toda la iglesia, para que la iglesia sea bien instruida. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Primera de Corintios 2, 16 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo estaba hablando con los que habían alcanzado madurez. Bueno, a la iglesia de Corintios vemos que no había alcanzado madurez porque no estaban haciendo lo que decía la palabra. Entonces Pablo le está hablando a esa gente, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para qué los predestinó Dios? Para nosotros, ¿verdad? Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bueno, ellos crucificaron al Señor porque no lo conocían. ¿Quién lo conoció? Nosotros, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Bueno, aquellos que guardan la palabra de Cristo, ¿verdad? Los que oyen mi voz y guardan son los que aman a Dios. El Señor Jesucristo dijo, los que guardan mi palabra son los que me aman. Versículo 10, pero Dios nos reveló ¿a quién? A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino
el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, para eso Dios nos ha dado su Espíritu, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Cuando hablamos al mundo de las cosas de Dios, dice, este está loco. Cuando no actuamos como actúa el mundo, ¿qué dice? Este está loco, se enloqueció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios, y por eso podemos entender y por eso podemos vivir las Escrituras, ¿verdad? Porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra de Dios. En cambio, dice, el espiritual, está hablando de nosotros, juzga todas las cosas por él. En el cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué privilegio! La mente de Cristo tenemos. ¿Para qué? ¿Para vivir a mi manera? ¿Para juzgar las cosas a mi manera? Ah, Señor, no te metas. Yo sé lo que dice tu palabra, pero voy a hacer mi vida. No, la vida del cristiano está crucificada por Cristo. ¿Para qué? Para vivir a la manera de Dios, no a mi manera. No es a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? Tenemos que sentirnos privilegiados. Bueno, que fuimos escogidos para vivir a la manera de Dios. Al mundo no lo conoce, nosotros lo conocemos. Por eso vivimos de esa manera, ¿verdad? Versículo 6. Dice así, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo le dice que ellos, 1 Corintios 1.6, 1 Corintios 1.6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo le dice que ellos creyeron. Ustedes creyeron, hermano. A pesar que la iglesia iba mal, había un grupo que habían creído. Y Pablo apela a ese grupo. Y la esperanza de Pablo es que ese grupo se despierte, ¿verdad? Que se despierte y combata la mentira. Y que vaya y enfrente la maldad. Y que haga justicia, que discipline. Y que si hay que echar, como vimos en el capítulo 5, que Pablo habla que hay que echar a aquellas personas que, ¿verdad? Que van, el hermano le habla al hermano, en privado, hermano, mira, estás pecando. Bueno, esa persona no quiere escuchar. Bueno, lleva 2 o 3, no quiere escuchar, no va, se lo presenta a la iglesia y no quiere escuchar a la iglesia. Pablo dice, bueno, tómenlo por gentil y publicano, sáquenlo fuera. Sáquenlo fuera a este hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta, ¿verdad? Una persona que se dice ser cristiana, bueno, que está sirviendo, bueno, tiene que llevar una vida ejemplar, una vida que está demostrando que tiene la mente de Cristo. No es yo tengo la mente de Cristo, pero tú vives de cualquier manera. ¿Cuál es la mente de Cristo? No tiene la mente de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, estos hermanos tenían la mente de Cristo, pero se estaban dejando, ¿verdad?, amedrentar. Se estaban bajando. Bueno, cuando querían imponerse, no, pero acuérdate que la iglesia de Corinto es puro amor. Misericordia, amor, está todo permitido, no sea legalista, dejá quieto, sí, Pablo enseñó eso, pero vamos a sacar eso de lo que Pablo enseñó para poder traer más gente, ¿verdad? Ellos estaban afanados por tener más gente en sus congregaciones. Bueno, ¿por qué estamos afanados nosotros? Iglesia Cristiana de Durazno. ¿Por tener más gente o por ser más santos? Puede ser que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad mía depende de mí, y la santidad de la iglesia depende también de todos nosotros. Nosotros somos los responsables de que la iglesia de Cristo haya santidad, ¿verdad? Y para que la iglesia haya santidad, debemos luchar contra la mentira. No podemos tolerar el pecado. Es intolerable para el cristiano el pecado. Así como Dios es intolerable el pecado, ¿verdad? Vemos la cruz de Cristo. ¿Qué vemos en la cruz de Cristo? El amor hacia el creyente, el amor hacia la persona que Dios va a salvar, pero también vemos el horror, la ira de Dios sobre su Hijo, ¿verdad? Esa ira que yo merecía por ser pecador,
la recibe el Hijo para salvarme a mí. ¿Se entiende? Y yo ahora voy a tolerar el pecado, no puedo tolerar el pecado. Y es una lucha que tenemos. Sí, ¿y hasta cuándo va a ser? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga tenemos que estar luchando contra la maldad, mi maldad y la maldad de este mundo, y que la iglesia de Cristo sea un lugar donde la gente entre y vea ¿qué? Santidad. Santidad. ¿Saben qué? Cuando hay santidad, ahí es donde Dios obra y donde hay salvación. Pero si en una iglesia no hay santidad, hay cantidad de gente, ahí tenemos esto y tenemos aquello, y vemos, ¿verdad? Tenemos esto, tenemos aquello, precioso. Pero hay salvación, hay santidad, no, pero no, vamos a divertirnos, vamos, ¿se entiende? Bueno, nosotros no estamos para divertirnos, nosotros estamos para estar en la lucha contra el pecado, y que en nuestra vida haya santidad, y en la iglesia haya santidad, y que conozcan al verdadero Dios de santidad. Así que bueno, que podamos tener eso en mente, ¿verdad? Que el cristiano tiene que vivir en santidad y pelear por la santidad. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios, y acuérdense que la iglesia, como cristiano, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. No la responsabilidad de uno ni de dos, ni de todos, porque vamos a dar cuenta después delante de Dios qué hicimos con la iglesia, la novia de Cristo, que está en nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te adoramos y te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor y nos habla y nos exhorta con esa paciencia divina que tienes, con ese amor, esa ternura. Pero Padre, ayúdanos a nosotros a tomar en serio tu palabra. Señor, a tomar en serio la vida cristiana. Padre, comienza por mi vida. Ayúdame, oh Dios, a valorar más esta salvación que te costó tanto a ti y a tu Hijo, y pelear la buena batalla de la fe, echar la mano de la vida eterna. Señor, no importa si los hombres se enojan, si no nos quieren, si somos desechados, como Pablo fue desechado tantas veces y terminó preso por predicar la palabra de Dios. Oh Señor, otros hermanos están muriendo y están siendo desechados por predicar la palabra de Dios. Ayúdanos a nosotros a tener esa valentía. Que no nos importe, Señor, lo que diga el hombre, que no nos importe lo que piensa y desea nuestra carne, sino que nos importe lo que dice tu palabra. Y que seamos cristianos bíblicos, que esta iglesia aquí en Durazno sea una iglesia bíblica, que te ame y que te valore y valore tus cosas para la gloria de tu nombre. Oro, Padre, para que tú obres en medio nuestro y salves almas, Señor, niños, jóvenes y adultos que vienen a este lugar, para que esta iglesia pueda crecer en número, pero también en santidad. Toda la gloria es para ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, hermanos, por orar por nosotros y por estar con nosotros y siempre pendiente, orando por cada uno de nosotros. Bueno, y como decía Pablo, oren también por cada uno de la iglesia de Durazno, y también estamos orando por ustedes. Gracias por la compañía y bueno, muchas bendiciones. Y bueno, que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. Muchas bendiciones.